Ya la segunda mención la conocemos todos, está en Levítico 23, voy a tomar desde el 9 al 22 porque, bueno, está entrelazado el tema del Omer Reshit, que estuvimos juiciosos, pendientes, contando, ¿verdad? Hasta el día de hoy, conforme al mandamiento, y está ligado, ¿no? Precisamente aquí se está hablando del Omer Reshit Ketzerhem, en el versículo 9, ¿de acuerdo? Perdón, en el 10 creo que es este, ¿no? Sí, creo que es en el 10. Entonces sí, es el 10. ¿Qué pasa? En este caso estamos hablando de la necesidad de traer un Homer que tiene dos significados, o es un cuenco con una medida de aproximadamente 2 kilos, o puede ser también una gavilla, unas ramitas atadas que se traían como muestra del Reshit. Hemos hablado ya muchísimas veces que Reshit es esa primicia de primicias, ¿de acuerdo? Es esa primera muestra anticipando a toda cosecha, y hemos hablado precisamente que aquí está la prefigurado Mashiach en esta primera presentación. La idea es que el agricultor, el israelita que llevase el Reshit, tenía que llevar la mejor muestra para que entonces su cosecha fuese hecha similar a lo que había llevado. Básicamente es esa la idea. Entonces ya luego la legislación pasa de esta parte al verso 14 cuando dice ni pan ni grano tostado, cali, ¿de acuerdo? Ni amasado, es el carmel. Estuve averiguando sobre esta palabra y en la escritura se puede apreciar que el carmel se refiere a cuando se molía y se hacía una masa, que podían ser galletitas o panecillos pequeños, de este grano molido y tostado. Así que por eso dice ni pan, que sería ya incluido la parte formal del pan, como se hace, o grano tostado o grano molido y amasado. Esa sería la traducción. Y también explicaba hace un tiempo, cuando vino el tema de Pesaj, que el Cali es diferente de Calui, que aparece en el libro de Josué. Aquí el Cali es precisamente la semilla de cebada que ha llegado a un grado de maduración, pero se tuesta para poder producir la ofrenda como tal. Entonces, estuve leyendo, y ya luego lo veremos en las citas talmúdicas, cómo se hacía esto en la práctica, en el segundo templo, ¿no? Cómo se procedía. Y bueno, habían cuestiones que disgustaban inclusive a los sabios, dice el propio Talmud, porque la gente ya tenía allí sus sacos y estaban era esperando que saliera el sumo sacerdote o los que oficiaban allí a dar el aviso que ya se había mecido el tema del Homer para entonces autorizar el consumo de estos granos. Así que era algo que disgustaba por el hecho de que la gente estaba esperando, era el aviso y no había esa conexión espiritual, que es lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, no comerán ni cali, ni carmel, ni pan formal en este día, hasta que hayan ofrecido el corbán de vuestro Elohim. Esto es Jucat Olam por sus generaciones en todos sus asentamientos. Repito, ya luego veremos cómo se hacía, porque aquí queda un poco difícil entenderlo. Yo siempre también me preguntaba, bueno, pero ¿cómo era que todo el mundo traía y cómo se daba esto en la práctica, ¿no? Ya lo veremos. Entonces ya entrando al verso 15 tenemos, dice, y contarán para ustedes desde el día siguiente del Shabbat, desde el día de ustedes traer el Omer que se mece, o el Omer de la mecida, 7 Shabbatot. Es aquí donde viene el tema de la discusión con los judíos ortodoxos, porque aquí dice 7 Shabbatot completos. Ellos interpretan, no, que es que Shabbat aquí no es Shabbat, sino que es semana, y se van por allá a Deuteronomio y tratan de escaparse. Pero hay una cuestión muy sencilla, como lo hemos dicho, si Hashem hubiese querido poner una fecha fija en el calendario, le habría quedado más fácil decir, el día 6 del mes tercero traerás esto acá. Y ya, porque todas las demás citas están hechas de esta manera, en el día tal del mes tal, ¿cierto? Pero Shavuot es la única que tiene una fecha que es como movible o elongable, y por eso dice 7 Shabbatot desde el día siguiente del Shabbat, y la discusión eterna fue esa con los fariseos. De tal modo que
vamos, solamente ellos en la época del Segundo Templo creían que era al día siguiente de Pesaj, en la noche del Seder. El resto de Israel ya está claro que lo hacía de otra manera y es como lo estamos haciendo nosotros. Así que honor a la verdad, ¿no? Bien, entonces sigue diciendo, ¿no? Después de estos días, dice, serán 7 Shabbatot completos hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, es lo que hemos hecho. Hoy estamos aquí. Hoy estamos dándole valía, cumplimiento al versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contarán 50 días y acercarán una minjá hadashah, una minjá nueva para Hashem. O sea, una ofrenda especial, una ofrenda dedicada, ya veremos cuál es. De vuestras habitaciones traerán un pan de tenufá, un pan de moverse, de mecida, que sean dos, de 2 décimas de harina selecta serán. Bueno, estas 2 décimas ya saben que son como 2 libras y algo más de harina, las 2 décimas de lo que es una ifá. Dice, serán hametz. Esto es algo que todavía genera inquietud. ¿Cómo es posible, no? Que sea hametz? Es raro. Bueno, he escuchado y he compartido algunas explicaciones, pero es algo que todavía creo yo que nos pone a pensar. Dice que serán hametz y serán que representación de los bikurim. Aquí aparece la palabra bikurim. Hay personas que inclusive todavía hoy confunden bikurim con reshit. No es exactamente lo mismo. Ya hemos visto que reshit es antes de empezar la cosecha y bikurim en este caso es posterior a la cosecha. Esa es la gran diferenciación que hay que hacer. Por eso el conteo es del Omer Reshit y aquí estamos celebrando Hag HaBikurim. Una cosa es antes y ahora es después. Entonces luego acercarán junto al pan 7 corderos completos del año, un toro joven de la vacada y 2 carneros. Serán para Olá, o sea, como una ofrenda de reconciliación. Maravilloso esto, ¿no? Una Olá. Ya se imaginarán pues la importancia que tiene el sacrificio de Mashiach en esto. Y dice, y su minjá y su libación, como corresponde al olá que ya está en Levítico 1, habría que ir a Levítico a estudiar cuál es la especificación de la minjá y del nesej o la libación, y será de olor fragante para Hashem. O sea que para que sea de olor fragante tiene que estar hecho con la intención correcta, con la debida sinceridad, con la debida franqueza, ¿no? De lo que requiere Hashem. Y harán un chivo además por hatat. Aquí está, ofrenda por el pecado. Un hatat, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Dice, y 2 corderos adicionales, y esto es lo propio de esta fiesta, esto es lo que la distingue. Más adelante les voy a mostrar una tabla de comparación, pero este es el gran distintivo de Shavuot, aunque también tiene el Musaf, ya lo veremos también, pero este es el gran distintivo. Hay 2 corderos para sacrificios de paces. De paces, recordemos que los Shelamim tienen 3 fuentes, ¿no? El neder, que es el voto, la nedabá, que es el voluntario, y lo que es el todá, el sacrificio de gratitud o de confesión o de reconocimiento. Hace poco compartía un material sobre esto, estoy elaborando toda una lista acerca de la Torá y todo esto, y veía precisamente que el Evangelio, en general, el texto del Evangelio, utiliza la expresión sacrificio de agradecimiento, sacrificio de todá, lo utiliza en varias partes, y es básicamente que se conecta con esto que estamos hablando aquí, ¿no? De lo que más queda vigente son frutos de labios que confiesan. Cuando habla de confesar, ahí está la palabra todá involucrada. Todá no es solamente gracias, porque en hebreo moderno, claro que se dice todá rabá o hamon todot, y se entiende como muchas gracias, pero hay que acostumbrarnos que en el lenguaje de la escritura, todá tiene más que ver con confesión y reconocimiento. Eso es algo que también he dicho varias ocasiones. Que tiene que ver gracia en medio de todo, pues sí, hay una acción de gracias, pero hay primero que eso, un gesto de confesión, de reconocimiento. Bien, esta sería la segunda fuente bíblica.
Ya esto va, repito, mucho después, es una extensión de lo que es la reglamentación levítica y todo lo demás. La primera es en Éxodo, esta es en Levítico, y pasemos a la última mención, perdón, a la penúltima, que es en Números. Aquí se menciona expresamente con Yom HaBikurim, números 28-26. Dice, y en el día de Bikurim, cuando ustedes acerquen la nueva minjá para Hashem, en vuestras semanas, dice, Mikra Kodesh y Yelahem, llamamiento de santidad será para ustedes. Eso tenemos que tenerlo claro. Hoy es un llamamiento a la santidad. Aprovecho para hacer este comentario, ¿no? Porque le decía alguna vez a algún hermano cristiano, decía, mira, vamos a suponer que no hay rito alguno que quede en pie. Supongamos que tú me digas que todo eso es judío o que algunas cosas ya no están. Todavía quedaría vigente en pie el hecho de que es un llamamiento de santidad. No hay razón alguna ni mecanismo alguno que permita abolir las fechas que Dios ha establecido. Yo decía a alguien, si quieres empezar con algo muy sencillo, empieza asistiendo a las fechas. No hacen servicio por cualquier otra cosa, no hacen un servicio por el día del pastor o, como decía ayer, por el día de la Biblia, que se inventan fechas nuevas. Pues, ¿cuál es el problema con reunirse en la fecha que Dios ha dicho? Empecemos por ahí. Hagan un servicio normal, porque he visto que hacen servicio de cierre de fin de año, servicio de inicio de año, servicio de fin de semestre, o qué sé yo. Hacen servicio por cualquier otra cosa y no hay la disposición de hacer un servicio normal, repito, cero rito, supongamos, cero rito de cualquier cosa que huela a hebreo, ¿verdad? A judío o algo así. Pues reunirte en la fecha, ¿cuál es el problema? ¿Ya? 8 fechas en el año, ¿cierto? Aparte del Shabbat, pero nada, no hay un bloqueo, no sé si es espiritual o no, es algo cerebral, qué sé yo, pero no existe la apertura a considerar que esto lo fijó Dios, esto no lo fijó Moisés, ni es parte de los israelitas, como a veces dicen, ¿no? Esto es para nosotros. Lo decía en una clase hace poco también, que muchos hablan del Nuevo Testamento, sí, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y si tú vas a Jeremías, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, si tú no te ves ahí, pues el Nuevo Pacto no es para ti, usando ese lenguaje, ¿no? El Nuevo Testamento no es para ti. ¿Por qué? Porque eso es solo con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí no hay con los gentiles, ahí no hay con otro pueblo. Es con estas dos casas nada más. Entonces, esto es, repito, importante, llamamiento de santidad. Mikra Kodesh. Indistintamente, si no tuviéramos nada de donde echar mano para hacer o para ofrecer algún rito o algo, todavía seguiría siendo Mikra Kodesh, un día sagrado, es un día del llamamiento de Dios. Debemos estar concentrados. Hoy es Shabbat, hoy es un día en que aplica lo que hacemos en un Shabbat normal, ¿no? Ahora, aprovecho también para comentar, porque alguno había preguntado todavía, ¿no? Porque claro, vienen llegando nuevas personas a veces, y es algo que ya he explicado antes. En Shabbat sí se puede cocinar. Esta prohibición rabínica, que a algunos todavía de pronto no les queda claro, no, de que no se puede encender fuego en Shabbat. A ver, siempre he explicado que se refiere a la quema agrícola, es decir, a consumir cosas con fuego. A eso se refiere. El verbo es levaer o lo tabir, es hacer arder algo con fuego. No se refiere a la comida. De hecho, lo he mostrado que para Pesaj se permite cocinar lo que cada quien vaya a comer, pero no te permite ir a hacer quemas agrícolas y ponle tú el equivalente a todas esas cosas. Todo lo que no sea necesario para la supervivencia, para el comer, eso ya está prohibido. Cualquier otro tipo de fuego, ¿no? Pero en este caso, repito, sí se puede cocinar. Hoy es Shabbat, por ejemplo, se puede cocinar normal, no hay que imponerse esta legislación rabínica y no se está violando ningún mandamiento. Sigamos. Entonces, por eso dice aquí, Kol Melech Abodalo Ta'asu. Aquí quiero hacer alguna otra comparación, quizás más adelante, quisiera ampliarla,
Porque he estado revisando el concepto de Kol Melech Tabodá Lo Ta'asu. Ningún tipo de labor de trabajo harán. A ver, lo que pasa, por ejemplo, el judaísmo, basándose en las obras del tabernáculo, estableció 32 categorías de trabajo que no se hacen en Shabbat, por ejemplo. Ellos sacaron esas 32 categorías. Pero explorando un poco el porqué, de dónde sacaban o cuál era el tema, algo hay que ellos tomaron mal, evidentemente, pero hay algo en el trasfondo de todo esto. Porque si ustedes revisan en contexto, parece ser que el concepto original de ninguna melech tabodá harán se refería era a que no podía ser pretexto de ir a hacer algo para Dios en el tabernáculo, de entonces de ir a trabajar. ¿Me explico? O sea, ese es el contexto primitivo, original. Porque claro, todo esto se mueve que Dios está mandando a hacer el tabernáculo, por ejemplo, y van a hacer telas, van a hacer fundiciones, van a hacer tejidos, van a hacer molduras, todo esto, madera, trabajar madera, etc. Y parece ser que lo que Dios dijo es, no quiero que en Shabbat se ocupen de las labores del tabernáculo. ¿Me explico? A eso se refiere. Ahora, ya está claro que eso, lo que estoy diciendo ahora, no es carta para ir a trabajar y hacer diversión y piñata, no. Estoy hablando del sentido primitivo. Ahora, ¿qué pasó? Que el judaísmo entonces transportó esas obras del tabernáculo y las trajo a la vida cotidiana, y eso no puede ser, eso es un error. Por eso decía el otro día que ahora está teniendo el dilema de pensar, se están preguntando si mezclar el café con la leche era trabajo. Claro, porque lo están sacando de su contexto. ¿Me explico? Eso es, vaya, es como hacer de que tu casa sea el templo, que suena bonito y todo, pero es imposible. Es imposible que nuestra casa literalmente sea el templo, porque tenemos una vida profana, una vida cotidiana, quiero decir. Profana, entiéndase hall, que no es del templo, no me van a malinterpretar. Pienso en hebreo hall. Hall se le llama a lo que no entraba en el templo, pero que es de la vida cotidiana, que no es impuro, que no es malo, es simplemente hall. Hombre, pues que estás en la calle, no estás en el templo. Ahora, estamos en la casa, y por muy bonito que sea, la casa, verla con el templo, no lo puedes llegar a hacer en la totalidad del concepto. Porque sencillamente no es así, no va a funcionar. Y es lo que ha pasado a veces con algunas iglesias, algunos templos o centros de reunión cristiano, en general, o no sé si hasta mesiánico haya, que pareciera ser que allí es el templo de Jerusalén. ¿Explico? Y eso no debe ser así. No debe ser visto de esa manera. No quiere decir, repito, no quiere decir que no se observe santidad, reverencia y todas estas cosas, pero hay que separar los dos conceptos. ¿Por qué? Porque el judaísmo, por no separar los dos conceptos, es la razón por la cual se acartonó la vida y la hizo tan rigurosa y tan inviable. Porque entonces trataban de que todo fuese en la casa como era en el templo. Por eso es que ellos terminaron inventando la ley de kashrut, que ellos comen animales solo como si los fueran a sacrificar para el templo. Imagínate. Vamos, entonces es bastante complicado tratar de llevar toda esa legislación del templo que fue dado por Dios, que fue construido por Dios, a tu casa. Ahora, si vamos a hacer algo así, óigase bien, ¿qué testimonio nos da la Escritura? Pues que empecemos con nuestro propio cuerpo. ¿Me explico? Y eso sí que nos tomará más tiempo, porque ¿de qué te serviría tener, por ejemplo, una casa súper sagrada, súper kasher y todo lo demás? Resulta que el corazón lo tienes dañado. Eso es lo que dijo Mashiach. Por ejemplo, cuando les reclamaron por qué no se lavó las manos, oh, hiciste tus manos hol. O sea, le quitaste la santidad que debía tener como si estuvieras en el templo. Y Mashiach le dijo, a ver, vamos en orden. Si me vas a hablar de las cosas hol, hablemos de lo que hay en el corazón, que es tamé, que es peor, porque del corazón salen los malos pensamientos, las lujurias, la robo, la idolatría, todas estas cosas. Eso sí que hace daño. A ver, si yo no me lavo las manos, vamos, no quiero decir que no esté bien lavarse las manos, claro que está bien, pero que no me vengas a poner el peso de la ley, de la justicia por esto, siendo que tienes otra cosa peor sin resolver.
Así que el apóstol Pedro es el que más insiste en que nosotros seamos templo de Ruach HaKodesh. Pablo también lo dice, ahora somos templo de Ruach HaKodesh. Pedro dice, somos edificados como santa casa para morada de Dios. Hombre, entonces empecemos por nosotros. Empecemos porque el corazón esté cada vez más, por lo menos, Kodesh, o por lo menos Tahor. Que llegue a ser Tahor y ya veremos si nos alcanza para que sea Kodesh. ¿De acuerdo? Como si fuese el mismísimo templo de Jerusalén. Pero hay que hacer ese trabajo. Bien lo dijo Mashiach, entonces, en resumen. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Y qué dijo también para equilibrar? Bueno, es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. Pero en la práctica se nota, me explico, se nota que dedicarte a hacer eso que es lo primero se toma muchísimo más tiempo, mucho más tiempo que estar pendiente de las externalidades. ¿Ya? Por eso a eso me estoy refiriendo yo. Entonces a veces, por ejemplo, en las congregaciones, en todos los lugares donde nos reunimos, a veces se cuida muchísimo de lo externo, mucha pantalla, mucha fachada, mucha santurronería por fuera, y resulta que hay murmuraciones, hay calumnias, hay detracciones, hay murmuraciones, etc. No tiene sentido. Entonces, ¿de qué vale llevar a un templo y esté súper solemne y súper wow, impresionante, y resulta que la gente que está ahí metida, mira, está más hall rayando a Tame que otra cosa? No tiene sentido. Entonces, a esto nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? El concepto de Melech Tabudá es posible que haya sido referente solo a los temas del tabernáculo y luego fue transportado a otras cosas. Hay otros textos en la escritura, como lo explico en la serie de Shabbat, la cual les recomiendo que vean, que sí deja claro que no se puede comerciar, que no se puede trabajar, que tienes que dejar a tu sierva, a los animales en descanso. Eso es otra cosa, pero aquí se estaba refiriendo primariamente a eso. Bien, sigamos. Entonces, después del Melech Tabudá, dice, acercarán un olá de olor fragante a Hashem, esto en el versículo 27, dice, Parim Benei Bakar Shnaim. Aquí, fíjense ustedes, se está hablando de dos toros. Esto que aparece en números es lo que se llama el Musaf. Todo el capítulo 28, si ustedes lo leen de números, habla de unos sacrificios que no encajan en el resto del Pentateuco. Algunos pensaron que era una contradicción, pero no. Resulta que es algo poco trabajado, poco explicado. De hecho, yo me siento todavía que no he profundizado lo suficiente. ¿Cuál es el sentido del Musaf? Ni siquiera el pueblo judío sabe con precisión para qué era esto o qué representa. Está allí y nos está amonestando, digamos que nos está desafiando, ¿no? Todos los días, mira, aquí estoy y no me entiendes, algo así, ¿no? Esto es un musaf. Musaf significa añadido, agregado, algo que está de parte de Dios por encima de los sacrificios diarios, por encima del sacrificio continuo, por encima del sacrificio propio de la fiesta, que ya lo vimos. Ahora tengo una tabla de comparación, de resumen. Esto es algo extra, es un plus, un musaf, algo que está agregado. Entonces tiene otros animales y tiene otras características. La principal característica del musaf es que no tiene shelamim. Aquí se menciona, por ejemplo, que hay un olá, ¿de acuerdo? Todo esto serán para olá, lo está diciendo el versículo 27. Será un olá para Hashem, especifica los animales, y luego termina mencionando también un Seir en el versículo 30, Seir Izim Lechaper, que es un chivo, ¿de acuerdo? Para hacer la reconciliación. Se entiende que va por el pecado, pero no menciona el Shelamim. No lo menciona. Aquí solamente tenemos Olá y un chivo que hace las veces de Hatat, en teoría, pero no menciona Shelamim. Esa es la gran diferencia del Musaf. Además de que los animales son diferentes, los números son diferentes. Bueno, hasta aquí llegaríamos, finalizamos con el libro de Deuteronomio, cuando en el capítulo 16, verso 9, y en el 16 se nos menciona una vez más, por última vez en la Torá, la cita de Shavuot. Entonces dice a continuación así: 7 semanas, de aquí es donde se basan los rabínicos para decir que, como allá en Levítico dice 7 Shabbatot, y aquí dice 7 semanas,
entonces Shabbat y Shavuot es lo mismo, y no es lo mismo en realidad. Marca una diferencia contundente la forma de contarlo, y dice 7 Shabbatot completos. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces dice, 7 Shavuot contarás para ti. Desde el empezar del Hermesh, el Hermesh es este instrumento de gancho con que se va segando, ¿no? El cultivo, Hermesh Bakama, o sea, lo que es la espiga que ya está arriba. Dice, empezarás a contar 7 Shavuot, 7 semanas, y harás Hag Shavuot, fiesta de Shavuot, fiesta de semanas para Hashem tu Elohim. Misat Nitbat Yadecha, dice, es básicamente la entrega voluntaria de tu mano, que lo darás, tal como te bendiga o extienda su bendición o su adopción hacia ti, Hashem tu Elohim. Quiero enfatizar o recordar mucho esto, ¿no? Porque he hablado de que el verbo baraj significa injertar, adoptar y esto. Entonces a veces a algunos les resulta difícil aplicar el sentido. Y aquí tenemos que decir tal como extienda sobre ti Hashem su adopción, como la manifieste. Nosotros tenemos que tener eso, ¿no? Tal como manifieste Hashem su adopción sobre ti. Ese es más o menos el sentido, de bendecir. Luego dice, te alegrarás delante de Hashem tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que está en tus puertas. Hace poco hablamos de esto, ¿no? El levita que está en tus puertas se refiere a estas ciudades donde habitaban los levitas alrededor, lo dije hace poco en la ciencia de las mitzvot, y pues son los que están allí, pues tienen que compartir contigo, ¿no? El prosélito que está allí, el converso que viene de afuera, como Ruth, por ejemplo, que era una Gioretz, era una prosélita, estaba con toda la intención de convertirse al Dios de Israel. Y dice, el huérfano y la viuda que está en medio de ti, en el lugar que escoja Hashem tu Elohim para hacer habitar su nombre allí. Y recordarás que siervo fuiste en Mitzrayim y guardarás y harás estos hukim. Acuérdese que hemos dicho que hukim son las garantías. Hacer los hukim significa que actúas en procedimiento correcto y Dios respalda. Dios va a enviar lo que tenga que enviar como respaldo de su mandato. Entonces, en el verso 16 dice, 3 veces en el año será visto todo tu varón con el rostro de Hashem tu Elohim, o tendrá una entrevista, se entrevistará todo tu varón con el rostro de Hashem tu Elohim en el lugar que escoja en la fiesta de Matzot y en la fiesta de las Shavuot, de las semanas, y en la fiesta de los Sukkot, de los tabernáculos. No será visto el rostro de Hashem vacío, o sea, que Hashem siempre tendrá algo que dar, es lo que quiere decir. Ish que matnat yado, que birkat Hashem Eloheicha asher natan lach. Cada uno igual conforme a lo que le dé su mano, conforme a la adopción de Hashem, tu Elohim, que te haya dado a ti. Bien, entonces estas son las citas bíblicas. Quisiera ir al resumen antes de ir a la parte talmúdica. Permítame un segundo, como para que nos quede claro, ¿no? Todo lo bíblico primero. Aquí están, por ejemplo, comparaciones. Los sacrificios. En Levítico 23:17 se habla de 7 corderos completos para Olá. En Números también. Hay 7 corderos para Olá. Pero en Levítico se habla de un toro joven para Olá. Y en Números se habla de 2 toros adultos. Explico, 2 unidades. Aquí es 1, acá son 2. Acá se habla de 2 carneros, acá es 1 carnero. En el Musaf, voy a colocarle el nombre aquí en vivo, Musaf, para que quede claro. Y acá hablamos de Korban Shavuot. Korban de Shavuot. O Korbanot en plural, porque son todos estos sacrificios. Korbanot de Shavuot. Bien, tenemos el chivo para Hatat igual, pero como ya les decía, el gran distintivo de los Korbanot de Shavuot son los 2 corderos para Shlamim y para Tenufa. O sea, porque se mecen, ¿no? Se mecen y se ofrecen. Esto es un gran distintivo a simple vista, pero ya luego cuando comparamos los números hay como una alteración, una especie de inversión sobre todo entre los carneros y el toro. Esto es importante. Ahora, ¿qué representaba todo esto? Con toda franqueza, mira, nadie lo tiene claro. Cuando digo nadie, quiero decirle en la literatura judía, no hay la claridad de qué se representaba todo esto. Es difícil
no es algo tan sencillo. Yo no sirvo para venir aquí a hacer alegorías alegres, ¿verdad? Muy, muy imaginativas, muy creativas, que, bueno, que cualquiera lo pudiera poner, ¿no? No sé, pero hay gente que tiene una facilidad para alegorizar todo y buscarle sentido a cualquier detalle, pero me parece que cuando lo hacen no tienen el peso escritural para luego desarrollarlo. Entonces, yo no sirvo para venir a inventar significados si yo mismo no lo tengo claro. Así que de pronto aquí al otro año, si estudiamos más, veremos, ah, claro, es que mira, 7 corderos acá y 7 acá hacen esto y esto es lo otro. Puede ser, hay que estudiar más. Esto es algo que todavía no podemos darlo como ya está entendido. Ahora, que entendamos que todo esto está en Mashiach, resumido o compilado o manifestado, pues por supuesto, ya por lo menos tenemos el punto de llegada, pero ahora hay que ver el método. ¿Cómo se llega de aquí a Mashiach o cómo vemos esto en Mashiach? La manera detallada de hacerlo, quiero decir, porque no es sencillo, la verdad que no es sencillo. Así que aquí tenemos otro resumen, que es, por ejemplo, que tiene que ver con las mitzvot de este día. Este día todos tenemos que tener claro que, bueno, yendo a la antigüedad, lo más práctico, ¿no? En la antigüedad se tenía que llevar el reshit de los bikurim de la tierra. Eso era algo que había que hacer. Hoy, pues no tenemos tierra. Los que tengan finca, bueno, tendrían que llevarlo y compartirlo pues con los huérfanos, con la viuda, los que estén allí, primeramente creyentes, luego si no hay, pues bueno, extenderlo hacia los de fuera, pero recordando, ¿verdad? Y siempre haciendo mención que esto es de parte de Dios, siempre. Esto es parte de los dilemas que a veces tenemos para ciertas cosas que tenían que ver con el sacerdocio levítico y que hoy no las tenemos tan claras. Porque, por ejemplo, hasta cuando Pablo escribió las cartas, por lo menos todavía estaba el templo en pie, por lo menos estaban en la tierra de Israel todavía el pueblo judío y por lo menos se podían hacer ciertas cosas todavía. Pero hoy estamos en medio de la dispersión, no hay templo, no estamos en la tierra, ni siquiera tenemos tierra, muchos, ¿verdad? Por no decir todos, y no hay efectivamente tampoco un sacerdocio levítico. Ahora, yo todavía tengo cierta dificultad para llegar a decir, bueno, ahora cada congregación, el liderazgo hace de sacerdocio y como hacer un micro me cuesta trabajo todavía, la verdad. No me atrevo a decir que deba funcionar así. Habrá que de pronto quien lo haga, pero yo todavía no lo tengo tan claro en ese sentido. Yo creo que eso necesita estudiarse mucho más a fondo, porque es muy fácil decirlo y hacerlo. Ahora, la responsabilidad espiritual que hay de decir algo así es lo que todavía me limita, porque no tengo ese convencimiento de parte de Hashem para mí que lo pueda decir. Yo pudiera aquí, repito, alegremente decir, bueno, de aquí en adelante cada congregación, los líderes hacen de levitas y todos los demás lleven primicias, que es lo que muchos hacen. Pero no lo veo todavía claro. Es algo que sigo meditando, ¿no? Así